Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast del 5% para emprendedores, empresarios y dueños de negocio que quieren escalar sus finanzas al siguiente nivel, monetizar esos dones y talentos únicos que Dios les dio y escalar sus negocios alineados con su real propósito. Si estás listo para dejar las excusas atrás y construir algo verdadero, estás en el lugar correcto. Yo soy Daniel Páez, estoy con Camilo Hernández y este es el podcast del 5%. Cami, ¿cómo vas? Bien, súper contento, Dani, de este primer episodio del podcast del 5%. Y bueno, ya van a saber por qué es el podcast del 5%. Podcast del 5%, Cami, y como siempre queremos hacer las cosas diferentes. Este podcast va a estar dividido en 4 secciones para que sepan. Acá tenemos las notas. Primer bloque, la idea que nos está retando. Vamos a hablar, Cami, de esas cosas que estamos pensando que tenemos, nos ha pasado con los estudiantes, con todo lo que estamos haciendo. Bloque 2, tema del día. Tenemos un tema para hoy muy alineado a lo primero. Y bloque 3, preguntas de la comunidad. Vamos a ver qué preguntas, o vamos a resaltar esa pregunta que de pronto tú y yo conversamos o que nos las digo el equipo en el chat. Y vamos a decir acá, sin exponer a nadie, a menos que podamos exponer a alguien. Y vamos a cerrar con qué está pasando en este momento. Una noticia de actualidad, de algo que esté pasando en el momento. Todo lo que vamos a hablar acá, Dani, así como tú lo dices en estas 4 partes, se relaciona a lo que nos dicen nuestros estudiantes, esta comunidad de estudiantes tan bonitas del 5%, y a situaciones diarias que tenemos en nuestro negocio, que pasan en las empresas, que pasan en el día a día, y cerramos, como tú dices, en esa noticia de actualidad que queremos que traer noticias de actualidad que son relevantes para ese emprendedor, ese empresario, ese dueño de negocio, que finalmente terminan impactando en algún momento su desempeño. El propósito de este podcast, Cami, como siempre, dar valor alineado a la comunidad y a lo que está pasando, que es algo diferente, ¿no? Nos queremos salir un poco de los temas cliché y ver qué es lo que nos está pasando en 5%. Comenzamos en el primer blog. De una, pero si quieres, antes de que empecemos, como para las personas que están llegando nuevas a esta comunidad, contémosles eso, ¿por qué 5%? Porque las personas dirán que 5%. Entonces, si me permites, Dani, ese 5% sale como de la filosofía de que el 5% de las personas, y eso es una estadística, el 5% de las personas logra lo que tan solo el 95% de las personas solo desea o sueña. Y eso está muy alineado pues a la fe, y no solo a la fe, sino a tomar acción, alineado pues con un propósito, y como tú le decías hace un rato, dejar las excusas a un lado. Dejar las cosas a un lado, tomar acción, Cami, es algo que nos caracteriza. Pronto van a saber esas frases que tú dices, esas frases que yo digo, que se identifican, que tienen la identidad de 5%. Bueno, Cami, bloque 1, la idea que nos está rondando. Antes de comenzar a grabar este episodio, dijimos que el desorden es más caro que la ignorancia. Y dijimos, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Qué tal una reflexión si comenzamos por ahí? El desorden es más caro que la ignorancia. Y cuando me encanta ese tema, Dani, cuando hablamos de que el desorden es más caro que la ignorancia y lo llamamos a nivel financiero, es que precisamente las finanzas se tratan de eso, de orden. Ustedes saben que nosotros hablamos en esta comunidad de muchos principios de fe, y todo lo que hablamos está alineado precisamente con un propósito y con esos principios de, oiga, primero tenemos que trabajar en el interior para que se vea reflejado en el exterior. Y cuando hablamos de eso, más allá de querer ganar más dinero, llámese que si tú tienes un empleo en este momento, si tienes una empresa, un negocio como lo tienes en este momento, más allá de facturar más, de generar más ingresos, todo el crecimiento financiero que tú quieras tener o el escalamiento financiero tiene que ver con el orden. Dios es un Dios de orden. Y por eso lo vemos mucho en nuestra comunidad cuando las personas nos dicen, oiga, Camilo, es que yo siento que gano, que facturo, el negocio crece, tenemos más clientes, pero no vemos el dinero. Y es ahí cuando entramos a decir, oiga, es que más importante que generar más es el orden. Si quieres hablamos de, no vamos a decir nombres, pero esa pregunta constante que vemos en la comunidad, que vemos ya sea en nuestros entrenamientos gratuitos o en nuestro programa avanzado, y una muy particular, Cami, si estás de acuerdo conmigo, es ¿en qué invierto? Prácticamente es como, bueno, tengo este dinero para invertir o tengo un capital o sin decir que tengo un capital y de una vez van en qué invierto. Relacionado al tema, ¿qué piensas tú o qué les decimos en la comunidad? ¿Cómo lo abordarías si es un estudiante o alguien que pregunte en la comunidad? Es que mira, hoy las redes sociales hoy nos bombardean con temas de invierta en criptos, invierta en ETFs, invierta en acciones, invierta en bienes raíces, invierta, pero nos han enseñado el paso antes de. Y claro, todos acá queremos invertir y poner nuestro dinero a trabajar para nosotros,
Pero muchas veces cuando me hacen esa pregunta, Camilo, ¿en qué puedo invertir mi dinero? ¿Cuáles son las mejores opciones de inversión hoy? La primera pregunta que yo les devuelvo a esas personas, le digo, bueno, ¿cuánto capital tienes disponible para invertir? Y es ahí cuando muchas personas se quiebran y dicen, wow, unas personas dicen, oiga, es que todavía no tengo el capital para invertir, y otras personas dicen, oiga, lo tengo, pero no es un capital muy grande. Entonces ahí es cuando nosotros nos devolvemos y nosotros creemos, dentro de la filosofía de 5%, que una de las mejores estrategias o mejores caminos para lograr libertad financiera, para generar verdadera riqueza, es construir un sistema de negocios o un sistema activo de ingresos que te permita cada vez capitalizar más para luego sí poner ese dinero a invertir. Pero las personas quieren hoy riqueza rápida, quieren las cosas rápidas, quieren la solución inmediata para sus problemas o sus retos financieros. Y cuando hablo de esto, Dani, hablo tanto a nivel de finanzas personales, como a nivel de finanzas de familia, como a nivel de las finanzas del negocio. Entonces queremos hacer algo, quieren encontrar la solución donde colocar poco dinero para que le rente un montón y así lograr la riqueza. Y no. John Maxwell, que es mi mentor de liderazgo y tú lo sabes, habla de la ley del proceso. Todo tiene un proceso y nosotros no podemos esperar a querer invertir sin primero haber organizado la casa, haber organizado las finanzas y ser fiel en lo poco para luego ser fiel en lo mucho. En base con eso que tú dices de John Maxwell, también estaba pensando cuando escucho a las personas y es, listo, quiero invertir. Y comenzamos, no solo no tienen capital para invertir, sino que además, eso, lo que tú decías del orden, ¿no? Es como, ni siquiera saben en qué se les va el dinero. O sea, llega y tiene un ingreso, pero ni siquiera saben, bueno, llega a fin de mes, llegan a ras o en negativo y ni siquiera saben qué pasa con el dinero. Y eso pasa a nivel de emprendimiento, de empresa, a nivel personal. Y pues ahí yo digo, Cami, antes de invertir, y va con el tema del día, ¿por qué no organizas? Porque muchas veces no es que ganas mal, muchas veces no es que no es suficiente lo que ganas, la gran mayoría de veces es no estás organizado. ¿Cuál sería ese de pronto consejo que tú darías a esas personas como, oiga, antes de pensar en invertir, antes de pensar, y ya que estamos hablando de orden, lo básico, o sea, en 60 segundos, digamos que vamos a hacer un reel acá, esos, no sé, 3 4 mira, primero haz A, B, C, D, para que comiencen por ahí antes de pensar en cualquier otra cosa. Ok, mira. o- si me lo permites, yo primero antes de darte esa respuesta en 60 segundos, quiero contarte dos ejemplos como para que andemos más hablando, que tú me decías ahorita, que comentemos casos que nosotros conocemos de la comunidad. Dos casos diferentes. El caso de un empresario que tiene una clínica, dejémoslo en la clínica, y resulta que él empezó a crecer, empezó a tener un equipo que creo que tuvo más de 30 personas dentro de su equipo, el nivel de facturación iba subiendo, pero asimismo como el nivel de facturación iba subiendo, no tenía un control financiero y él cuando veía dinero en la caja de la empresa, en el banco, pues simplemente empezó a hacer inversiones acá, contratar más equipo, a sacar el dinero por acá, por allá, y eso lo fue llevando como tenía la percepción de que la empresa estaba creciendo porque estaba aumentando su nivel de facturación y que tenía caja, pero llegó un momento en que ya no tenía la caja necesaria y dijo, no, pero el negocio me está respaldando, entonces empezó a sacar créditos por acá, por allá. Cuando se dio cuenta, Dani, debía mucho dinero y ya no contaba con la misma caja con la que contaba al inicial. Para concluirte, o sea, era ahí que, como decíamos, el dinero se le estaba yendo entre las Mm. manos. Primer caso. Segundo caso. Pero espera, Cami, antes de que pase el primer caso, cuando tú dices se dio cuenta, porque no solo le pasó a esa persona, le pasa a muchos. ¿Cuánto tiempo, sabes más o menos cuánto tiempo se dio cuenta y por qué lo quiero traer acá em, para que se den cuenta las personas que nos están oyendo o viendo de que no es cuestión de un mes, 2 meses y por eso es que, por eso es que sale este tema, para que caigamos en cuenta ya de qué está pasando. ¿Sabes más o menos que se dio cuenta cuánto tiempo pasó entre que no sabía y... No lo sé con exactitud, pero ese promedio, lo que hablábamos la última vez que hablamos, fue un tema de 4 o 5 años. Imagínate. 4 o 5 años. Y una de las razones, y esto va para todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, bueno, mira lo chévere de esta conversación que van saliendo temas. Muchas veces las personas, los emprendedores, los empresarios y los dueños de negocio esperan a que las cosas ya estén muy complicadas para tomar acción y para encontrar una solución a algo que ni siquiera se han dado cuenta. Y lastimosamente, cuando llegan esas situaciones ya no hay mucho que hacer. Claro,
siempre va a haber una solución. Pero ¿qué pasa si nosotros como emprendedores, como empresarios, fuéramos proactivos y no reactivos? Empezáramos a invertir en nosotros, a educarnos para saber manejar financieramente nuestros negocios y a la par nuestras finanzas personales, no llegaríamos a esas situaciones puntuales como las que le llegó este empresario. Y yo creo que eso es para mí lo principal y es educación. Porque las personas, como esta persona que tú me estás hablando, más o menos pasaron 3, 4 años y yo estoy seguro que no lo hizo porque no le importara su negocio. Estoy seguro que no lo hizo porque, bueno, no sé, por alguna otra razón. Lo hizo porque no tenía el conocimiento. Sí, y ahí es donde entramos a la educación, el conocimiento. No lo hacemos por ignorantes y está bien ser ignorantes, pero si tenemos este conocimiento es como hasta qué punto me está costando la ignorancia, hasta qué punto es bueno esta ignorancia, cerrar los ojos, un poco como que, como la historia de que llegan los recibos y yo sé que tengo que pagar la luz, pero no los abro. Es un poco eso, ¿no? Porque yo estoy seguro que en el fondo sabemos qué está pasando, pero tal vez porque no sabemos qué hacer, entonces como que lo ignoramos, es como que cerramos los ojos. Y ahí está el tema de la educación. Total. Y mira que ni siquiera es un tema, así como tú lo ves, en algunos casos es, digámoslo de manera respetuosa, es ignorancia porque uno no sabe lo que no sabe, por un lado. Pero por otro lado, hay empresarios, y conozco muchos empresarios, muchos emprendedores que tienen un equipo de trabajo que los soporta. En este caso, llámese contador, llámese gerente financiero, la persona que tengan dentro de la empresa, ¿sí? Tienen los informes financieros y con todo y esto, muchas veces no se toman el tiempo de analizar a profundidad sus estados financieros, cómo está la situación del negocio. Y ahí es cuando dice, wow, o sea, siempre han tenido la información. Eso cuando tienen la información. Por otro lado, hay emprendedores y empresarios que aún ni siquiera tienen la información. Y eso, ¿de dónde nace ese punto? Del orden, Dani, así como lo decimos, del orden. Otra cosa, cuando una persona, llámese, y hablemos a nivel de finanzas personales y de negocio, empieza a ganar más, pero no tiene las bases del orden, a medida que gana más, siempre va a gastar más. Claro. Y entonces, a medida que va creciendo, Vida personal y negocios. y negocio. Entonces, yo crezco en los negocios y empiezo a invertir más o a gastar más o a hacer cosas de mayor valor, pero nunca se detienen si no tienen una buena estructura en cuanto a organización financiera, a planeación y a planificación financiera, eso también les genera un cuello de botella. Porque entonces, ¿de qué te sirve a ti, emprendedor, empresario, dueño de negocio, crecer más, facturar más, si al final de cuentas no se ve la utilidad? Y mire, para todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, el principal objetivo financiero de un negocio es generar utilidad. Y por eso, si tú vendes más, pues asimismo tu utilidad debería crecer siempre y cuando tú tengas orden y una buena planeación y administración financiera. Pero si no, pues ¿qué estás haciendo? Tal cual. Hablemos del segundo caso. Del segundo caso, una pareja, Ujú. él, un ingeniero, ganaban muy bien, ganaban muy bien. Y cuando les hablo acá de ganar bien, Ujú. hablemoslo en pesos de colombianos, ganaban más de 24 millones de pesos mensuales. ¿Son Que es, salarios mínimos más o menos? Como uy, sí, imagínate, son como casi 20 salarios mínimos. yeah. ¿Sí? Ujú. ¿Qué? Sí. Sí, como Y piso 20. Sí. exactamente. Lo hablemos en dólares porque aquí hay audiencia de otros países. Esos 24 millones representaban más o menos más de $6.000 mensuales. Que si lo vemos dentro del rango salarial de familias aquí en Colombia, son muy buenos ingresos. Pero lo mismo, Dan, lo mismo, muchos años generando muy buenos ingresos, malas inversiones. Ellos sí me dijeron, Camilo, hemos hecho inversiones, pero sin guía, sin conocimiento, prácticamente nos estafaron en una inversión, ¿sí? Y ahí viene el tema. Entonces, muchos años de trabajo, Dani, ¿sí? Muy buenos ingresos. Claro, tenía el objetivo de invertir Mm. sin conocimiento, sin fundamentos, sin base, que nos llevó al punto de fracasar y malgastar el dinero, Mm. por un lado, en un fracaso financiero, una inversión, y por otro lado, lo decían ellos, la mala administración. Puntos tan claves y tan sencillos hoy por hoy de los que hablamos muchos de las personas aquí como 5%, temas de presupuesto, Dani, no conocen en qué se les va el dinero, no conocen cuánto realmente les ingresa al mes, no conocen cuánto realmente gastan al mes, en qué se lo están gastando, Mm. no tienen un manejo de provisiones como lo hace una verdadera empresa. Y tú sabes, Dani, que aquí dentro de 5%, uno de los pilares que nosotros les mostramos a nuestra comunidad es, oiga, debe tener una planeación, un sistema financiero para administrar su negocio, su empresa, Mm. pero asimismo, como administra su empresa de bien financieramente, debe administrar sus finanzas personales y familiares, como si fuera una empresa, con indicadores, con sistemas de gestión, con todo esto. Y por eso, y vuelvo, de hecho me acordaba de otra persona
que muchas veces pensamos que es falta de dinero, pero si no tenemos el conocimiento, de hecho, a la comunidad de 5% han llegado personas que han hecho inversiones, se han quedado endeudadas porque, digamos, a nombre de que sí es buena inversión y voy a pagar la deuda, y cuando se dan cuenta y pasan por los programas de 5% es como, debí hacer esto antes. ¿Y sabes de qué caso puntual que estoy hablando? Seguramente como, debí hacer esto antes porque no lo hice antes. Es más, en este momento esa persona está como, bueno, ya organicé la casa, prácticamente, bueno, tuvo buenas inversiones, tampoco digamos que todos le salieron bien algunas, la mayoría no tanto, pero por eso insistimos tanto en, primero, conoce tu situación, organízate y también en esa organización y en ese conocimiento, también como que cada persona es diferente, no todos invertimos en lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo lo sabemos? Uno, organizándonos, porque al organizarnos sabemos, es como la casa. Uno organiza la casa y encuentras, uno sabe dónde tiene las cosas. Ah, esto no me acordaba, lo compré. Y ya cuando uno sabe que tiene la casa, uno ya mira, ah, bueno, ahora sí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Así es. Ahora que yéndome a la palabra dice que eh, las personas sabias Mm, tienen riquezas y lujos, y eso lo dice en Proverbios 21. Las personas sabias tienen riquezas y lujo, pero el necio todo lo malgasta. Y si se trata de eso, se trata de administraciones. Un principio tan sencillo y tan básico, Dani, pero que puede ayudar o afectar desde la persona que tiene ingresos no tan altos hasta la persona que tiene muy buenos ingresos, Dani. Entonces, concluyendo esta primera parte, todo se basa en el orden y Dios es un Dios de orden. Buenísimo, Cami. Creo que nos pasamos unos minutos, pero vamos, vamos mejorando. Vamos a seguir con el bloque 2, muy alineado igual con lo que estamos hablando. Tema del día. Bloque 2 es el tema del día. Y lo hablamos y dijimos, oiga, para seguir un poco en el tema que vamos con lo que nos tenía pensando, el bloque 2 el tema es por qué ganas bien o por qué gano bien, pero nunca te alcanza, pero nunca me alcanza. Bueno, muy alineado a lo que estábamos hablando. Entonces, ¿cuál dirías tú, digamos, para comenzar, 3 errores comunes que has visto en la comunidad? No que piensa Camilo Hernández, aunque bueno, sino que errores comunes que en esas mentorías, en esas sesiones, en esos coachings, has notado. Errores comunes, de que tú sabes que, y te dicen, es que no me alcanza, pero hablando con ellos como, O sea, ganas bien, pero no te alcanza. Sí. La primera razón, que la mencionamos ahorita en el primer punto, es que las personas a medida que más ganan, siempre tienen como esa sensación de que más quieren gastar o que tienen más disponibilidad para gastar. Entonces no controlan. Aquí hay ¿cómo lo llamo yo? Como un hack, un tip financiero. Y es que lo mencionamos nosotros dentro de nuestra comunidad. Es, oiga, la estrategia de aumente lo que más pueda su nivel de ingresos y mantenga o reduzca su nivel de gastos. Y eso es lo que hacen las personas millonarias del mundo, los mejores inversionistas del mundo. Hablemos de Warren Buffett, Dani. Warren Buffett hoy por hoy es uno, si no el inversionista más importante del mundo, pero si tú miras la vida personal, familiar de Warren Buffett, en cuanto a nivel de gastos, él se mantiene una vida austera, ¿sí? Pero pues cada vez gana más dinero. Entonces, si nosotros tuviéramos esa sabiduría financiera, es algo también que se llama la gratificación diferida. Como ganamos más, entonces queremos tener el carro nuevo, cambiar la casa, el apartamento, los viajes, todo esto. Pero algo que se llama gratificación diferida. ¿Hasta qué punto estoy yo dispuesto a meter toda mi energía, mi tiempo, mi enfoque en crear un negocio que me permita construir y capitalizar, manteniendo un nivel de gastos con un estilo de vida bueno? Porque las finanzas no se tratan tampoco de ser tacaño. Las finanzas no se trata de dejar de tomar café, dejar ir al restaurante que te gusta, sino de hacerlo de manera sabia, ¿sí? Pero si logras aumentar tus ingresos, pero mantener o reducir tus gastos, ese es uno de los secretos de las personas para cambiar esa situación que tú comentas. Entonces, lo primero es eso, que entre más ganan, más gastan, Dani. la segunda, bueno, no sé si estás de acuerdo tú, em, escuchándote como que caí en cuenta el tema de por qué hacen eso, ¿sí? Porque yo he hablado también con personas cuando, no, es que no me alcanza y yo, bueno, pero ¿por qué lo haces? Y bueno, para cortar el cuento, me doy cuenta que no hay una visión financiera. Sí, entonces como otra vez, si tú no sabes a dónde va tu dinero o no tienes planes, cómo quieres estar, dónde quieres estar, es como yo lo llamo, como poner ese pin en el mapa. Si no sé a dónde voy, pues comienzo a malgastar, y malgastar es no tener una estrategia, no tener sistemas, no tener lo que tú dices, no se trata de ser tacaño,
¿Qué piensas tú de eso? Como para una segunda, no tengo visión financiera. Dani, me encanta. Tú sabes que nosotros el tema financiero lo alineamos a los principios bíblicos, porque para las personas nuevas que nos están viendo y nos están escuchando, la palabra de la Biblia, sin querer ser religiosos, porque acá no somos religiosos, al contrario, hay una relación con Dios que es clara, pero no somos religiosos. Pero la Biblia tiene más de 2000, no sé si lo sabían, más de 2300 versículos que hablan sobre el dinero, finanzas y negocios, ¿sí? Y dentro de eso, hay un versículo que dice, em, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Otra versión lo dice, donde no hay visión, el pueblo se desvía. Y tiene que ver con esto. Cuando no hay una visión financiera ni clara de a dónde quiero llegar, a nivel personal, familiar o de negocio, pues claro, como yo no sé a dónde quiero llegar, no sé, no tengo unos objetivos, una visión clara, pues simplemente derrocho y empiezo a malgastar, porque no hay esa visión. Y por eso nosotros cuando empezamos el programa, los programas que nosotros tenemos, siempre empezamos con trabajar en la mente y en la visión hacia dónde quieres ir. Es como el ejemplo del GPS. Si yo no puedo decirle a un GPS, oiga, lléveme a tal lugar si yo no defino con claridad cuál es. Salir a la calle, poner Google Maps o cualquier y quedarme ahí quieto. Entonces, Dani, está clarísimo. La segunda, digamos, razón de eso es que las personas no tienen objetivos y visión clara hacia dónde quiere llegar. Si tú le preguntas a una persona, yo le preguntaré a ti, Dani, ¿cómo te quieres ver a nivel financiero de negocio y personal en un año, en 5 años y en 10 años? Hoy las personas no lo pueden definir con claridad y eso es lo primero. ¿Y qué es lo importante de eso? Pero de pronto ya para ir cerrando este tema, ahora que lo dices como cómo te ves en 5 o 10, automáticamente como que lo pensé. Y el ejercicio tan bueno es, listo, me puedo volver, que necesito estar acá, que necesito estar acá. Y para mí, Cami, es una forma de motivación. Otra vez, no porque estoy leyendo frases y mirándome al espejo con frases positivas, sino porque como sé dónde quiero estar en 5 años, en 10 años, y comienzo a hacer lo que llamamos ingeniería inversa, y comienzo a pensar, bueno, ¿qué acciones debería estar tomando ahora? Eso me motiva. Eso me motiva. Entonces, mira que también sirve de motivación. ¿Qué pondrías de tercera? De tercero, Dani, la gente no sabe qué hace con el dinero. Simple y sencillo. Si trajéramos invitados hoy y les diéramos, oiga, ¿usted sabe qué porcentaje de su nivel de ingresos se le va, no sé, en gastos de transporte, de alimentación, servicios públicos, del hogar, provisiones? Pero seguro que la mayoría no lo tiene, no tiene esa certeza con claridad. Y ahí es donde yo llevo el punto de que nosotros debemos administrar nuestras finanzas personales y familiares como una empresa, con presupuestos, indicadores de gestión, flujo de caja, que nos permitan controlar, medir y mejorar como lo hace una empresa. Pero las personas no saben. Es más, hay muchas personas que ni siquiera saben con exactitud cuánto se ganan al mes y de dónde provienen esas fuentes de ingreso. Lo mismo, una empresa debe tener claro de dónde vienen las fuentes, de qué producto, servicio, cuáles son mis mejores clientes, cuál es el cliente más rentable, al igual, y para con base en eso, distribuir los gastos, cuáles son los gastos y en qué estoy invirtiendo, a dónde se está yendo el dinero. Pero si no conocemos eso, Dani, pues va a ser muy complejo. Volvemos al ejemplo de los dos ejemplos del caso número uno. Detectamos y ellos mismos, digamos, no lo confesaron, se hicieron conscientes, no sabemos a dónde está yendo el dinero. Qué fuerte. Y lo digo porque, otra vez, ya cuando hablamos con la comunidad son bastantes personas, pero para eso estamos. Yo lo miro, a mí me gusta hacer como analogías como para niños chiquitos, porque siento que a veces, no sé, como que los términos enredan a las personas, pero es como, no sé por qué se me ocurrió un paletero que no sabe qué paletas tiene. Sí, que sale a vender y le preguntan, no sé, ¿tienes de vainilla, tienes de chocolate, tienes de arequipe? Y, entonces, digamos, como paletero, y no tengo ni idea, porque es como cruel este ejemplo, pero tú como paletero, ¿cómo vas a saber qué vas a vender o cómo vas a saber qué promocionar, qué, no sé, qué enfocarte para vender más si no sabes qué tienes? Entonces bueno, completamente de acuerdo y lo veo en la comunidad, lo siento, y es, ¿por qué crees, Cami, que no saben, que no lo hacen? O sea, como, ¿qué los lleva a eso? Yo pienso que es de pronto el miedo de enfrentar la realidad y por eso no es que no quieran saber, sino que le huyen. No sé qué piensas tú. Acá como, Sí, Dani, me encanta esa pregunta. Y para mí, Dani, son tres razones. La primera,
tal cual como lo tú dices, el miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo a conocer su verdadera situación financiera. El miedo a saber, oiga, o estoy dejando flujo de caja y estoy dejando utilidades al final del ejercicio, o definitivamente no y estoy en rojo y tengo que recortar gastos y tengo que generar más ingresos. O sea, el miedo a conocer su realidad financiera. Primera razón. La segunda razón, el desconocimiento, Dani. No saben qué hacer, no saben cómo llevar un presupuesto, no saben cómo hacer un flujo de caja, no saben cómo sacar indicadores financieros, no saben cómo organizar sus finanzas de negocio, mucho menos saben organizar sus finanzas personales y familiares. Entonces, por eso necesitan una guía y educarse financieramente. Antes de que pase al tercero, es como si yo no sé nada, me boto en una piscina y me dice pase al otro lado. No sé. Claro, oiga, Neto, enséñeme a bracear, enséñeme a patalear, no sé. Total. Y la tercera, y las personas que se van a reír apenas lo digan, ¿cierto? Se van a reír. ¿Sabes qué es? La pereza. ¿La pereza qué? La pereza a conocer sus números, la pereza a llevar un presupuesto, la pereza a anotar sus ingresos diarios, sus salidas diarias, la pereza a clasificarlo, la pereza a tener una reunión como lo hace una verdadera empresa, una reunión por lo menos mensual para revisar los estados financieros, para revisar en qué se está yendo el dinero, para revisar la utilidad, si hay préstamos, si hay créditos. Eso es la pereza. A la gente le da pereza controlar y organizar, Dan. Quisiera andar ahí, Cami. Pereza, cuando dices pereza, y me encanta porque es que en los últimos meses hemos hablado con muchas personas. Cuando dices pereza, y yo pienso en las personas cuando hablamos con las personas, y la excusa que sale cuando nosotros les decimos, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no nos ha pasado los números? ¿Por qué no ha hecho? Y dicen, es que no tengo tiempo, ¿no? Entonces yo acá quiero que hagamos una reflexión, Cami, para esas personas que dicen, no, no es pereza, y yo estoy de acuerdo contigo, si es pereza, o no hace falta prioridades, que no lo ven como una prioridad. Eso lo hacen, o digamos que lo dicen como no, no tengo tiempo, es justamente porque no saben el costo de no tener claridad. Si, no sé, Cami, ¿qué piensas tú? Pero si la gente supiera el costo de estar postergando ese conocimiento de cómo están organizados, qué necesito, qué quiero, tener visión, no sé, es que yo no sé por cuánto multiplicarlo, Cami, pero es impresionante. Sí, eso lo podemos clasificar, Dani, ya que tú lo dices como un cuarto punto, Sí, y es no darle prioridad a sus finanzas y a su futuro financiero. Y era lo que yo te decía hace un rato. Las personas lo vuelven una prioridad cuando dicen, oiga, ya no puedo más, porque estoy que trabajo en mi empresa, en mi negocio, pero no veo resultados. Y al contrario, saco más préstamos. Al contrario, estoy endeudado. Al contrario, no veo el dinero. Ahí lo convierte en una prioridad. Pero lo que yo te decía, volverse o proactivo o reactivo. Esa es una actitud reactiva. Lo que nosotros buscamos dentro de esta comunidad y por eso las personas que son del 5% son proactivas. Empiezan a capacitarse y a ordenar desde adentro, pero a tener prioridades. Porque es que, Dani, lo hablamos. El dinero no es lo más importante, pero el dinero es la columna vertebral de todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros somos buenos administradores de todas las semillas y herramientas que Dios nos da, eso nos va a permitir en las otras áreas de nuestra vida tener balance y llegar a ser prósperos, porque de eso se trata la prosperidad. Sí, claro, el dinero no es lo más importante, pero el dinero es una de las prioridades dentro de una vida en balance. tal cual. Yo estaba pensando, ahora que estabas hablando de eso, y justamente eso, si supiéramos el costo, le daríamos la prioridad que merece, como tú dices, prioridades, y estaríamos buscando esa información rápido y empezaríamos a actuar rápido. Y de hecho me pasó a mí, Cam, cuando hace mucho tiempo, la verdad no me acuerdo si fue un mentor o lo vi en un evento, pero son de esas cosas que te hacen kick. Cuando me dijeron, oiga, es que toda acción tiene una reacción. Sí, toda acción tiene una reacción. Y no actuar también es tomar acción en no actuar. Lo que pasa es que la reacción es, vamos a ver qué es. Y cuando, digamos, lo expusieron, el costo y la reacción que da la acción de no hacer nada era como, o sea, el costo era muy pesado. Y para mí fue como, no, no, o sea, no puedo postergar eso y le empecé a dar prioridades, porque todos hemos pasado por ahí. Y que Dani, igual, y de pronto las personas que están viendo este primer episodio nos conocen a profundidad. Ya a medida que avancen los episodios ya nos irán conociendo, pero tú sabes que yo vengo de esa situación, Dani. Tú sabes que nosotros a Por nivel, eso lo dejamos así con esta franqueza. digamos que todo ser humano tiene etapas productivas, si lo llamamos a nivel financiero.
Bueno, aquí no es el tema, puede ser un tema para otro episodio, pero todos tenemos etapas productivas. Y dentro de esas etapas productivas, como los ciclos económicos van subiendo y van bajando. Y pues ya me conoces, yo pasaba por la etapa productiva de ser empleado, de ser emprendedor, de ser empresario, de pasar en algún momento por quiebras, de volver a surgir. Y todo eso, Dani, sería uno desagradecido, no adquirir el aprendizaje que todas las situaciones nos ha generado. Y precisamente de esto hablamos. Pero sí, totalmente, Dani, el costo de inacción es muy alto. Si nosotros quisiéramos alinearlo con un concepto financiero, es como el costo de oportunidad. Tú siempre vas a tener una Y, una decisión. ¿Gasto o invierto? ¿Gasto o ahorro? ¿Genero ingresos o me quedo viendo Netflix? Entonces la vida va a ser una Y, una disyuntiva. Entonces ahí tú tienes que tener la suficiente sabiduría Mm. de tomar la decisión que te genere el menor costo en cuanto a inacción o el mayor beneficio en cuanto a la acción que tú puedes tomar. Y normalmente cuando no tenemos el conocimiento, tendemos a irnos por las fases o la conocida, que es normalmente, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo, la que no es el mejor camino. Es más, Cami, ya que estamos hablando de orden y ya que hablamos de las consecuencias de no tomar acción, ¿qué te parece? Y este lo elegimos porque Sí, pasó esta semana un comentario de alguien, Cami, que que comenzó a organizar y compartió con la comunidad algo, ¿te parece si lo leo? al tema de Ingrid. El tema de cómo organizó, o sea, el resultado de comenzar a aplicar todo esto que estamos hablando, ¿ok? Si estamos hablando de lo mismo. Sí, sí. Quiero compartirlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo comparto? Porque estas son las noticias que nos emocionan, Cami, que nos emocionan en 5%. Mira, buen día a todos. Noticias emocionantes. He cumplido mi meta mensual. Gracias al método Riqueza con propósito, he saldado el 100% del primer crédito innecesario de mi plan de préstamos. Estoy profundamente agradecida con Dios, con 5% por el conocimiento brindado y con esta comunidad por la constante motivación y el refuerzo. ¿Y por qué me gusta y por qué quería leer esto, Cami? Porque al final del día no es tan difícil. Y muchas personas piensan que solo porque es finanzas o economía o términos tal vez que no conocen, al final del día cuando decidimos dar el paso de fe, cuando decidimos vencer el miedo, cuando decidimos tomar control de nuestra vida, cuando decidimos tomar control de nuestras finanzas, no es de la noche a la mañana, Cami, porque no es una píldora mágica, pero comenzamos a tener esto. Y así como esta persona, tú acabas de expresar, también pasaste, yo también pasé por cosas. Y es otra cosa que yo quisiera profundizar, Cami, aprovechando este testimonio o este comentario. Y, y es que muchas veces las personas tampoco, y es que cuando tú decías que tú pasaste por todas las fases, les da miedo equivocarse, pero es el camino para aprender. Es más, ¿cómo ves tú? Y yo sé más o menos tu respuesta, el equivocarse. O sea, como, ¿por qué la gente le huye a equivocarse si tal vez eso es lo que necesitamos para lo que viene? Pues hay varias razones, Dani, pero es que mira, yo no conozco ninguna persona que sea exitosa en el mundo que se haya equivocado. Es que equivocarse es parte del proceso. Eso es como el niño que empieza a gatear y que en algún momento no tiene toda la fuerza muscular en los bracitos y se cae contra el piso. Eso es equivocarse. Pero si no se equivoca, muchas veces no va primero a gatear y después cuando empieza a caminar, se va a equivocar y se va a caer. Pero si no se cae, no va a poder aprender a caminar porque es parte del proceso. Y no hay un empresario que sea exitoso en el mundo que no haya fracasado en algún solo momento. Y si tú me preguntas cuáles son las razones de pronto de no querer equivocarse, son varias. La primera, el que dirán, Dani. ¿Qué van a decir? Grande, ¿no? ¿Qué van a decir? Resaltador. ¿Qué van a decir qué van a decir si yo me retiro y me empleo y monto la empresa que siempre he soñado? Me van a criticar, entonces yo mejor me quedo acá. La segunda, la familia. Yo soy cabeza de hogar, esposo, padre de 2 hijas. ¿Qué tal si yo me arriesgo y pongo en riesgo el futuro de mi familia? ¿Sí? Entonces, es otra situación. La tercera, la zona de confort. No, pero yo estoy bien acá. ¿Yo para qué me voy a salir? O sea, estoy vendiendo bien en mi negocio con esta línea de negocio. ¿Para qué voy a crear otra línea de negocio? ¿Para qué voy a crear otra fuente de ingreso si yo estoy bien aquí? ¿Para qué? Estoy en confort. ¿Para qué más?
Y lo que yo les muestro a la comunidad es siempre agradecidos con Dios por lo que nos da, pero siempre en zona de incomodidad para ir por más. Porque Dios quiere que multipliques todo lo que te está entregando. Entonces, entonces lo que te decía, el que dirán, miedo a fallarle a tu familia. Lo tercero, sentirse en zona de comodidad. Bueno, hay una cuarta, no saber cómo hacerlo. Lo que volvemos al mismo punto. Oiga, pero ¿cómo lo hago? De hecho, escuchándote de miedo al fracaso, muchas personas que intentaron algo y tal vez, voy a decir, el extremo, cayeron en un sistema Ponzi, en un sistema piramidal, en nombre de algo financiero. em, y dicen, ya, digamos, fracasé o no fracasé, perdí acá, me equivoqué acá, cometí ese error, sí, me estrellé, me caí y no lo quiero volver a intentar. Entonces, ahorita que hablabas del bebé, es como si el bebé está gateando, se cae y dice, y se queda en el piso acá con el mentón y no, acá me va a quedar. De hecho, hace poco hablaba también con alguien, hablaba con una señora, con una persona que cayó en un sistema Ponzi de criptomonedas. Entonces, no, eso de cripto es malo. Y yo, no, no es malo. Tú caíste en algo Ponzi en el nombre de cripto, pero no es malo. Sí, pero ya no quiero intentar nada con eso. Y bueno, yo no soy nada para decirle qué hacer, pero sí le dije, ven, hagamos una reflexión. Y le dije, ¿tú te acuerdas de tu primer novio? Entonces se rió y me dijo, sí, sí, sí. Le dije, ¿y qué pasó? O sea, obviamente, ¿estás con él ahora? No. Y yo, ¿y por qué no renunciaste a tener pareja si tu primera relación te fue mal? Y es eso, ¿no? Como que a veces, y a mí me gustan esas analogías porque a veces pensamos eso, o incluso con nuestros programas avanzados, Cami. No, es que a mí me fue mal con un curso y los cursos son estafa. De acuerdo. Se están cerrando. Eso es como decir, a mí me fue mal con mi primera novia y me cierro al amor. No estaría en este momento con la persona que estoy ahora. Entonces también como para uno perderle el miedo, y a mí me gusta ponerlo así en un tono chistoso como para que nos demos cuenta de lo ridículo que es, Cam, de lo ridículo que es porque en realidad nos estamos cerrando oportunidades de aprendizaje, porque en realidad estos son aprendizajes que eventualmente nos van a llevar a lo que venimos, a esa abundancia, pues por eso estamos aquí, ¿no? Y Dani, y sumándole a eso que tú comentas, que es una realidad, hay otro tema, y el tema de, oiga, ¿por qué tengo miedo de hacer algo por el que te voy a equivocarme? Hay un cuarto componente, Dani, aquí pensando en lo que tú hablas, que es el tema de la comparación. Y nosotros estamos, sobre todo hoy con el tema de redes sociales, muy dados a compararme con los resultados del vecino, con los resultados del otro, con lo que... Pero compararnos para bien y para no tan bien. ¿A qué me refiero en esto? Oiga, es que yo no me meto a ese negocio, o sea, yo no quiero saber nada de criptos porque es que a mi vecina la estafaron a través de criptos, entonces yo no creo en eso. Pero si te das cuenta, se dejan llevar muchas veces por la comparación. Es lo que pasa, mira, yo tengo un caso, saliéndonos del tema financiero, de personas que han querido sacar la visa de Canadá Mm. y se van para Canadá. Y hay personas que quieren irse para Canadá buscando otras situaciones, ¿sí? Pero hay personas que van y no les va bien y se regresan, terminan a los 6 meses, un año volviendo y no les fue bien. Pero en cambio hay otras personas que fueron y la están rompiendo y tienen empresas y son empresarios allá en Canadá. Entonces, con esto que quiero decirle a las personas, oigan, si ustedes quieren saber cómo les va a ir en algo, arriésguense y háganlo ustedes mismos, porque no todos los seres humanos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades y tampoco fuimos todos creados para el mismo propósito. Dios tiene un propósito contigo totalmente diferente a los demás, entonces tienes que arriesgarte para saber qué va a pasar. Para resumir esta última parte, Cami, eso, por miedo al que dirán, pero también, y así como no hacen algo, como decirte, le fue mal en tal, por eso yo no lo hago, también también al revés, ¿no? Creen que porque le fue bien, en vez de pensar en sus dones, en sus talentos, en sus habilidades, tú sabes que a Camilo le fue bien en un salón de belleza, yo también voy a poner un salón de belleza porque a Camilo le fue bien. Cuando en realidad tal vez yo no sepa nada del tema, ni a mi mujer le guste, o el área donde tú pusiste tu salón es diferente al mío y yo lo monto acá. O sea, tantas cosas que nos dejamos llevar. Yo creo que eso viene del miedo. Yo creo que eso viene del miedo, o sea, como el miedo a como tomar responsabilidad por mis dones, mis talentos y qué puedo hacer con ellos. ¿Sabes? Yo creo que viene del miedo Ujú. y viene también de las excusas, Dani. Excusas, mejor me quedo en la zona de confort porque mira cómo le fue. Y si me equivoco, no fue culpa mía, sino Exactamente, y a buscar las excusas o buscar la razón, darle la responsabilidad al entorno y a factores externos menos a nosotros mismos.
Bueno, Cami, con esto cerramos bloque 2, pasamos al bloque 3. Buenísimo. Preguntas o pregunta de la comunidad. Yo creo que por el tiempo vamos a hacer una. Y la que quisimos hablar en este podcast es, ¿qué inversión me recomiendas para tener mi libertad financiera? Una cosa Común, importante, Cami, común en la comunidad. muy común, muy común. Una cosa para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, déjenos sus preguntas aquí en los comentarios de este podcast, porque este tipo de preguntas son de la comunidad. A veces no nos da el tiempo para responderlas todas porque recibimos muchas preguntas, pero déjenlos acá y las vamos a traer para Cami, estarlas en... dos lugares que nos puedes dejar las preguntas. Acá, debajo de esto, donde sea que nos estén escuchando, o si nos están viendo en YouTube, acá en los comentarios, o también nos pueden escribir a soporte@5x100.com. Así es. Y una cosa importante también, síganos aquí, les seguí suscribirse al canal, botoncito de YouTube para que sigan viendo pues este contenido que queremos llevarles a todos ustedes. Bueno, ¿qué inversión me recomiendas para lograr mi libertad financiera? Bueno, Pero espera, antes, y porque va alineado ¿de dónde crees que viene esa pregunta? Y después sí que la contestes. Yo creo, otra vez, por la pregunta, lo voy a leer otra vez, ¿qué inversión me recomiendas para tener mi libertad financiera? Con todo el respeto y con el cariño, y otra vez es opinión personal, no sé qué pienses tú, yo leo esa pregunta y otra vez, no sé, yo pienso mucho en que tomemos responsabilidad de nosotros, que tomemos la responsabilidad de para qué somos buenos, cómo está nuestra situación, qué hacemos. Y yo creo que en ese proceso de organizarnos, de saber cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, qué me gustan, como dejar de esperar de pronto la opinión de otro, en ese proceso me voy a dar cuenta de esta respuesta. Bueno, no sé, es algo que me salió, ¿de dónde crees que viene? Pero bueno, ahora sí te dejo que la respondas. esa pregunta viene del desconocimiento, Dani. Y te lo voy a decir, y le voy a responder la respuesta, le voy a responder la Mm. pregunta a esta persona. La inversión, la mejor inversión para lograr tu libertad financiera es invertir en ti mismo. Y por eso te digo que esta línea, esa pregunta viene desde el desconocimiento. Y quiero que me lo tomen de la mejor manera. La mejor inversión es en nosotros mismos, Dan. Porque esa pregunta está alineada con lo que te decía hace un rato, de querer dinero fácil y pensar que, oiga, creen ingresos pasivos e inversiones para lograr esa libertad financiera. Pero no nos muestran la parte de atrás, lo que yo te decía. Mira, las inversiones, cuando hablamos de inversiones a nivel financiero, bolsa, ETFs, bienes raíces y todo esto, claro, las inversiones te pueden ayudar a lograr riqueza y libertad financiera, pero en el largo plazo, ¿sí? Pero lo que te va a permitir lograr esa verdadera riqueza o el mejor camino para lograr libertad financiera y verdadera riqueza es la construcción de un sistema de activos, de ingresos y de negocios que te permita capitalizar cada vez más dinero para luego sí invertir. Es que la gente tiene los conceptos cambiados. Los negocios te da la verdadera riqueza. Ujú. Crear un buen sistema de negocios. Y si aquí hay personas que son empleadas, pues en este momento tu empleo es tu negocio. Lo que tenemos que mirar es cómo ese negocio lo expandes, ¿sí? Pero los negocios son el verdadero camino para construir esa verdadera riqueza y libertad financiera. Las inversiones te ayudan a mantener y crecer esa libertad financiera. Y te quiero colocar un ejemplo. Hacemos el ejemplo con una persona que llegó a una mentoría con una pregunta similar. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a ti, o cuánto capital requieres que invertir una tasa de mercado? Por ejemplo, una tasa hoy por hoy puede ser el 9, 10% Es bueno, efectivo anual, que lo sabe. es una muy buena tasa efectiva anual. ¿Cuántos recursos vas a tener que tener invertidos esa tasa para que te cubra los gastos mensuales? Que parafraseando esto es la libertad financiera. Un patrimonio, un capital que invertido me cubra los gastos de vida sin que yo tenga que estar preocupado por eso, ¿sí? Un ejemplo, si una persona tiene 100 millones de pesos, hablemoslo en dólares, son más o menos $25,000. Hagamos el ejemplo en pesos. 100 millones de pesos invertidos a una tasa de mercado del 10% efectivo anual, Que es de las buenas actualmente, sí. de las buenas, eso te da 10 millones de pesos al año. Dividido eso en 12, eso más o menos te da entre 800 y 900 mil pesos mensual. O sea, 200, no, como 250, $80. Más o menos, como $200. La pregunta es, una persona, o tú que nos estás escuchando, puedes vivir en Colombia o en pesos colombianos con entre 800 y 900 mil pesos, o una persona fuera con $200. No. Entonces, aquí, con esto respondo la pregunta. Lo primero que tienes que hacer es capitalizar cada vez más, decir,
crear un sistema de activos de negocios que te permita capitalizar el patrimonio necesario para que a futuro las inversiones se lo puedan pagar. Diferente una persona que ya tenga el capital necesario porque ha trabajado toda su vida de manera sabia e inteligente y ha acumulado el capital necesario. Pero la mejor respuesta para eso es invertir en nosotros mismos para que nos demos cuenta de esto que yo te estoy mencionando y a través de crear un sistema de generación de ingresos y administrarlo sabiamente, como lo hablamos en el primer punto, te permita llegar a eso. Y Cami, yo creo que la gente no lo hace de invertir en nosotros mismos, en ellos mismos, porque tal vez creen que como que el retorno en esa inversión no es tangible, o sea, no es como tan visible. Pareciera, sí, no sé, claro, si yo invierto $5,000 en X proyecto, bueno, cualquier cosa, y no sé, 2, 3, 4, 5 meses recibo 10,000, bueno, es como visible como, wow, si invertí 5, saqué 10, dupliqué mi dinero, buenísimo. Pero la pregunta es ese, que tal vez sea invisible, pero ¿por cuánto uno podría multiplicar la inversión en uno? Es infinito. O sea, yo creo que tanto tú como yo hemos invertido en cursos, y seguimos invirtiendo en mentores, o sea, tantas cosas que si yo me pongo a pensar, Cami, el retorno de esa inversión, si bien no te puedo decir fueron 5 y saqué 10 o fueron 5 y saqué 15, en realidad ha sido infinito las oportunidades que se abren, Cami. La mente se expande, te llegan nuevas ideas. Por esas ideas llegas a nuevas personas, de esas nuevas personas te llegan a nuevos proyectos, esos nuevos proyectos y terminas haciendo algo que tú tal vez nunca esperabas, que el retorno es por 100, fácil, algo que solo se ve en el mundo cripto. Pero acá, claro, de pronto no es tan visible, no sé si me hago entender, no es como que, pero es un retorno en inversión casi que infinito. Además, dura para toda la vida. Exacto. Eso es construir un sistema. Y lo otro, Ani, que yo les menciono mucho a la comunidad, como tú y yo lo sabemos, y que finalmente nosotros somos producto del producto. ¿Cuál es la mejor inversión? La mejor inversión es en lo que tú sabes hacer, en tu expertise, en tu negocio. Si tienes una empresa, en tu negocio. Tú sabes, y lo decimos a la comunidad de manera abierta, el mayor porcentaje de inversión que nosotros hacemos es en nuestra propia compañía, en 5%, porque sabemos del negocio, porque sabemos cómo funciona y porque sabemos cómo invertir ese dinero para hacer crecer el negocio. Entonces, en vez de estar buscando afuera muchas opciones de inversión que hoy nos están ofreciendo, chévere, ¿sí? Chévere porque conocer de algunas con las que más se alineen con nosotros, pero ¿por qué no invertir en ti mismo, en tu expertise, en tu conocimiento, en tus dones, en tus talentos, en lo que sabes hacer para a partir de ahí generar las mejores utilidades? Conclusión, yo diría con esto que acabas de decir, seamos curiosos, conozcamos, pero profundicemos con eso que estemos alineados. Totalmente de acuerdo. Bueno, Cami, con esto pasamos a el cuarto bloque, lo que está pasando. Nosotros lo llamamos radar 5%. Radar 5, ¿y cómo vamos de tiempo, Dani? ¿Bien? Un poquito sobre el tiempo. Vamos a ir mejorando, Cama. Sí, pero ustedes se dan cuenta, bueno, escuchen que este tipo de conversaciones son muy amenas y van saliendo temas, pues esto es lo importante de este tipo de formato. Para esto, Cami, ¿tienes alguna noticia que esté pasando o algo así en mente? Pues Dani, una noticia que Tú lo sabes, incluir este primer episodio, no nos lo dijimos. este primer episodio. Primer episodio. Bueno, para los que no saben acá, tú lo sabes y la comunidad lo saben, en este momento como familia nosotros tenemos dos empresas, una que es 5% y otra que es una empresa de B2B aquí en Colombia. La de 5% está en Estados Unidos, la otra está aquí en Colombia. Y ahorita el tema que más está sonando a nivel financiero económico, sobre todo para emprendedores, empresarios y dueños de negocio, Sí. es el tema de la reforma laboral. Bueno, y yo sé, lo quiero resaltar, ya lo dijiste, en Colombia, porque nos escucha Colombia de todas partes. Sí, pero pues, sabemos que hay gente que nos escucha en otras partes del mundo, pero el mensaje que yo quiero dejar con la reforma laboral que está pasando en Colombia es cómo el entorno o la situación macro y microeconómica puede llegar a beneficiar o a afectar tu negocio si no tienes el conocimiento para saber cómo beneficiarte de eso. Y esa es la situación que estamos viendo en este momento, Dani, en Colombia. Con la reforma laboral, para el tema del empresario, hay una parte muy importante de aumento en el tema de costos, sobre todo para las personas que tenemos equipo de personal. Tú sabes que nosotros en la empresa tenemos en este momento más de 70 personas y nos está pegando de una manera muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones sobre todo para este tema de reforma laboral y también para las personas que están en otros países
que se dateen, lo llamo yo, hagan la idea de diligencia, cómo los factores de gobierno y económicos en cada país pueden ayudar o beneficiar a tu empresa. En este momento se viene un tema importante en el tema del costo de mano de obra. Y ojo con esto, no estoy en contra de esto, pero a nivel del empresario quiero que tomen las medidas necesarias, que sean previsivos y planifiquen cómo esas medidas les afectan la parte económica de financiera de la empresa. Aquí pasan dos cosas. Uno, que se va a aumentar la parte del costo para los empresarios y cuando se aumenta la parte del costo, inmediatamente la utilidad va a ser más bajita. Primera situación, si no toman medidas. Lo segundo, una medida que pueden tomar es, se aumenta el costo, pero asimismo van a tener que aumentar precios de sus productos o servicios a sus clientes, ¿sí? Y en esto, pues los clientes también tienen que ser claros, porque esto es como una bola de nieve. A todos finalmente en algún momento somos la entrada de un proceso y el otro es la salida de lo que le afecta a mi cliente o a mi proveedor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Y ojo, ¿cómo afecta esto finalmente a todos los colombianos? Hablando de Colombia, pues quiero que también ustedes lo tomen como ejemplo para sus países. ¿Qué pasa? Cuando hay un aumento en la parte de mano de obra, yo tengo que, como empresario, mirar dos opciones. Mantengo la mano de obra, ¿sí? Pero se aumentan mis costos, entonces yo voy a tener que subir precios o reducir mi rentabilidad. Si yo tengo una rentabilidad buena, ¿hasta qué punto la empresa puede mantenerse y crecer con una rentabilidad más baja? Primer escenario. Segundo escenario, no puedo mantenerme con una rentabilidad porque prácticamente no estoy dando rentabilidad. Entonces tengo que subir mis precios, los precios de mis productos y mis servicios. ¿Listo? Ok. Ahí viene un tema. ¿Mis clientes van a estar dispuestos a aceptar el aumento en precios? Depende también de la estructura de costos. Entonces, por eso te digo una bola de nieve. ¿Qué pasa? Digamos que mi cliente acepta porque es consciente el aumento de tarifas en mis productos y mis servicios. Pero ¿qué va a pasar con los productos de mi cliente? Él va a hacer lo mismo porque estamos en la misma situación. Me están aumentando los costos. No solo mi proveedor me está aumentando los costos, sino que yo también tengo que aumentar mis costos de personal. ¿Qué tengo que hacer yo? Finalmente, aumentar precios. ¿Dónde se ve todo eso reflejado, Dan? O sea, quiero que lo veamos desde dos puntos de vista y por eso este tema me parece tan álgido. Uno, que nosotros tenemos que ser muy juiciosos con analizar la estructura de costos de nuestras empresas para ver cuál es la incidencia que este impacto de la reforma laboral tiene en nuestras empresas. Lo primero. Lo segundo, a nivel de finanzas personales. Esto lo que va a llevar en algún momento, Dani, es que a que el costo de vida de productos y servicios se incrementa, porque todos van a tener que subir precios, a tener costos. O la otra opción es, uno, es que el nivel de costos de vida se va a aumentar y eso se va a ver en la canasta familiar. Entonces nosotros a nivel de finanzas personales tenemos que estar preparados para tener un aumento en el costo de vida, por un lado, pero por otro lado puede pasar otra situación, que las empresas digan, oiga, lo que yo antes hacía con 10 personas, ya me toca hacerlo con 8 o con 7. Pero, o sea, yo quiero con esto que las personas que nos están enviando, o sea, tengan el nivel de conciencia para saber interpretarlo. ¿A qué me refiero? Porque estamos hablando de finanzas, estamos hablando de números, ¿sí? Pues digamos, si quiero mantener la misma planta de personal, tengo una opción. Si no, si los números me dan, pues ¿qué voy a hacer? Me toca hacer lo mismo que estoy haciendo hoy, pero con menos personas. Entonces, ¿eso qué va a generar? Pues por un lado, también se puede generar temas de desempleo. ¿A qué voy con esto? Esto no es una recomendación, Dani, de que hagan A o B o C. No, finalmente, el llamado acá, Dani, y la mejor conclusión que yo puedo dejar a este punto es primero, que se dateen muy bien de las implicaciones que tiene la reforma laboral al interior de su empresa. Lo segundo, que hagan todos los modelos económicos y financieros para ver cuál es el mejor escenario para la empresa y para sus colaboradores. Y ojo, yo quiero hacer aquí una anotación muy clara. Para mí, para nosotros como 5%, los colaboradores son lo más importante al interior de la compañía porque al de cuentas, si no hay colaboradores, no hay empresa, ¿sí? Entonces siempre vamos a velar por eso. Pero lo tercero, pues van a tener que tomar decisiones dependiendo de esos números económicos. Entonces ahí, y esto, otra conclusión muy grande, es cómo los factores externos pueden llegar, en algún momento llegar o a afectar o ayudar y beneficiar a algunas empresas. Es eso. Averiguar qué está pasando, no ignorarlo, como lo hablamos durante este episodio, no ignorarlo, no vendarse que eso finalmente no va a solucionar nada. Al tener conocimiento, hacer diferentes escenarios. Con esos diferentes escenarios puedo saber qué es lo mejor para la empresa, para mis colaboradores, prepararme y tomar acción.
tomar acción. Y déjennos en los comentarios, porque ese tema tiene, yo lo hablamos antes del podcast, tiene muchos temas de dónde cortar, al punto que si quieren, y empresarios, emprendedores colombianos, que ahondemos más en el tema de la reforma laboral, podríamos traer un invitado, una invitada que conozca más del tema a profundidad de la parte jurídica y la parte legal para llevarle a nuestra comunidad. ¿Qué te parece? Entonces déjenos en los comentarios. O al correo soporte@número5x100.com, que revisamos el correo constantemente. Tal vez nos quede más fácil correo que comentarios, pero comentarios súper bienvenidos también los de acuerdo. Bueno, Cami, finalizado el primer episodio. Bueno, súper felices, súper contentos. Espero que se estén llevando información de muchísimo valor. Por eso, como les decíamos, Dani, digamos a la gente que si quieren temas de los que hablemos en esta comunidad, déjenlos también en los comentarios o al correo electrónico. Denos también sus comentarios, sus preguntas. Y ustedes saben que nuestro objetivo siempre es añadir más valor, Dani. Por el momento, en este momento, esperen de nosotros un podcast semanal. El día lo vamos a decir en el siguiente podcast o en los siguientes 2, porque necesitamos tema de edición y todo. Acá estamos documentando. Esto es un journey, esto es un camino completamente abiertos. Lo que sí sabemos, podcast semanal. Día muy pronto lo estaremos anunciando. Y bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer. Bendiciones. Aquí nos vemos en el próximo episodio. Recuerden suscribirse, digámosle a las personas que se suscriban aquí en la campanita de YouTube para que sigan llegando las notificaciones de este podcast semanal que vamos a estar. Si les gustó este episodio, si les agregamos valor, si les dimos ideas, la mejor forma de pagarlos es con un like y suscribiéndose. Sus comentarios. Bueno, Cami, gracias por ser parte del siguiente episodio. Dani, nos vemos en el próximo. Chao, chao.